Hay un manga llamado Uzumaki que nos muestra lo simple y también lo complejo que puede ser crear una obra de horror. La premisa de Uzumaki es muy sencilla. Una pequeña ciudad japonesa se obsesiona con las espirales. Comienzan a ocurrir muchos sucesos extraños, pero todos tienen alguna relación con la simple figura de la espiral. La historia es muy simple y aún así nos muestra lo complejo que es la elaboración de una historia de terror. Y resulta que Junji Ito es el rey de lo perturbador, porque además de ser un excelente dibujante, un factor mucho importante, cada una de sus historias nos muestra que una premisa muy sencilla puede ser elaborada de manera que cualquier historia pueda convertirse en una pesadilla, en una verdadera obra de horror psicológico. En Occidente, en toda América y en toda Europa siempre estuvimos obsesionados con la idea del terror, y sin embargo, como somos la sección más capitalista del mundo entero, la idea del terror ha sido denigrada a un simple objeto comercial, y casi todas las obras de terror hoy en día son pura basura. Pura basura. En cambio, en Oriente la idea del terror es algo completamente distinto. Es algo muchísimo más sagrado y respetado. Los shinigamis, por ejemplo, son temidos en Japón, pero también son respetados porque son como funcionarios públicos que están haciendo su trabajo. La muerte es algo inevitable, y si llega hay que aceptarla y punto. En ese sentido, si en la actualidad en Occidente hacemos todas las historias de terror con un estilo similar, casi siempre donde todos mueren uno tras otro de formas ridículas mientras se enfrentan a una amenaza y mueren como idiotas, y la explicación de todo esto casi siempre es algo bastante ridículo. En Oriente, por lo menos en Japón, vemos historias de terror que están bien elaboradas y que son inteligentes y que en la mayoría de los casos sí dan miedo. Un ejemplo es ver la diferencia que hay entre el Death Note original y el Death Note estadounidense. Incluso teniendo en cuenta que esta no es una obra de terror, hay muchas partes del manga y el anime de Death Note que manejan a la perfección el terror psicológico, mientras que la versión estadounidense es, bueno, pura basura. Pura basura. Por eso es que para este Halloween les recomiendo muchísimo que busquen películas japonesas de terror si es que realmente quieren asustarse, si no miren cualquier cosa. Y otro ejemplo de lo bueno que puede llegar a ser el terror japonés es Uzumaki, o cualquier obra de Junji Ito. Como dije antes, el terror es algo simple y a la vez algo muy complejo. La premisa de Uzumaki es el temor a las espirales. Puede hasta sonar tonto, pero lo complejo de una obra de horror es la forma que tiene a la hora de alcanzar las redes neuronales de nuestro ser interior. La obsesión, la desesperación, ansiedad, soledad, incertidumbre, desolación, todos estos síntomas o fenómenos psicológicos pueden ir apareciendo si la historia, por más tonta que suene, está bien elaborada. Y Uzumaki es el ejemplo de ello. Pero Uzumaki no es la única historia de Junji Ito, y en este video vamos a hacer un repaso por varias de sus mejores historias. Gyo, Yonimu, Tomie, Hellstar Remaina y La ciudad sin calles. Y vamos a comprender por qué Junji Ito es tan bueno a la hora de perturbarnos. Y sí, el arte es un factor clave, pero también lo es la forma que tiene de desarrollar sus historias. Una de las mayores influencias de Junji Ito es H.P. Lovecraft. Esto tenía que mencionarlo sí o sí. Si quieren saber más sobre lo que es la esencia de Lovecraft y el horror cósmico, vean el anterior video que hice sobre Aliens, Dead Orbit. H.P. Lovecraft es un experto a la hora de asustarnos con sus obras de terror cósmico. Son obras repletas de inmensos vacíos, llenos de oscuridad e incertidumbre. Y eso es algo que Junji Ito sabe hacer muy bien. Crear incertidumbre constante e infinita, y en sus obras surgen muchas cuestiones y muchas preguntas a la vez que vemos cuerpos degenerados, desintegrados y corrompidos, y es en este punto donde la calidad de sus dibujos juegan un papel muy importante. Bienvenidos a Comics y Manga TV. Hoy vamos a hablar sobre el trabajo de Junji Ito y con este video vamos a terminar el especial Mes del Terror. Empecemos.
La segunda historia de la que quiero hablar es Gyo, o Gaio, no sé bien cómo decirlo. Fíjense cómo comienza esta historia. La primera hoja nomás ya nos muestra la influencia de H.P. Lovecraft. Mucho vacío, mucha oscuridad, mucha soledad. Es un buzo navegando en fosas oceánicas. Bueno, no tan profundo, pero más o menos. Ver esta imagen, el comienzo del manga, ya es suficiente para generar algo de terror. Resulta que la novia de este buzo empieza a sentir un olor terriblemente apestoso. Esto comienza a traer muchas peleas. Acá la historia ya empieza a desesperarnos por la difícil relación que llevan estas dos personas y además porque no podemos comprender por qué su novia siente ese terrible olor de manera permanente y además nos disgusta mucho ver los problemas que esto está ocasionando en la pareja. Y el olor se va intensificando cada vez más a medida que la historia también comienza a ser cada vez más intensa. Y ni siquiera terminamos el primer capítulo. Al mismo tiempo, en la casa, comienza a sentirse una presencia que no se hace visible a pesar de que se siente muchísimo, que está cada vez más cerca. Pero si todo eso no te dio miedo, el otro tema es que resulta bastante aterrador el hecho de que estén ellos dos solos y no hay nadie cerca hasta que finalmente hace aparición una criatura y en este punto tenemos que apreciar el nivel de detalle que tiene Junji Ito a la hora de dibujar. Esto fue apenas el primer capítulo de la historia. Si quieren seguir leyendo, háganme caso y búsquenla porque realmente vale la pena. La historia se pone cada vez mejor, o mejor dicho, se pone cada vez peor. El pescado con patas es apenas el comienzo de esta increíble historia. Una imagen vale más que 1000 palabras. Lean Gyo de Junji Ito, los va a perturbar de por vida. Pasemos a la siguiente, el diario Gatuno. Yon y Mu muestra un lado más cómico de Junji Ito. Este autor no hace solamente terror. De hecho, la historia tiene muchas dosis de acción y drama, manejados a la perfección, obviamente. Y esta historia es graciosamente perturbadora. Junji Ito usa al gato, un animal súper encantador, tierno y uno de mis preferidos, y los convierte en la fuente de muchas pesadillas. No es realmente una historia espectacular y no hay mucho que decir sobre ella, pero la recomiendo para ver un lado más amigable de Junji Ito. A pesar de lo simple que es la historia y también cómica, Junji Ito sigue manejando el elemento de lo perturbador, del horror psicológico. La cuarta historia es Hellstar Remaina, el terror cósmico en su forma más explícita. Pero además de eso, esta es una obra que combina a la perfección muchos géneros, el apocalipsis, la ciencia ficción y el terror. La trama es la siguiente: en una sociedad superavanzada, un científico ha descubierto un agujero de gusanos cerca de una constelación que conecta a nuestro universo con otro. Dentro de ese agujero se logra ver un planeta de otra dimensión. El científico decide ponerle al planeta el nombre de su hija, Remaina o Remina. Acá es donde las cosas se empiezan a poner muy raras. Primero, resulta que aquella dimensión o universo tiene leyes físicas muy raras e impredecibles. El planeta se mueve a una velocidad muy acelerada. Al parecer, este planeta tiene poder suficiente como para devorar o aniquilar estrellas. Mientras tanto, Remaina empieza a acumular mucha fama, todo el mundo la conoce y hasta comienzan a acosarla. Remaina decide resignarse a la fama y continúa con este camino hasta convertirse en una estrella. El problema es que la otra Remaina, el planeta, comienza a acercarse a nuestro sistema solar. Uno de los astrofísicos comienza a volverse loco al sentirse observado por la mismísima Remaina. Acá es cuando empieza el temor al apocalipsis, la ansiedad, la tensión constante, el pánico. Toda la población se sume en caos total, mientras Remaina está cada vez más cerca, devorándose todo lo que se encuentra en el camino. Mientras tanto, ante la falta de explicación y la incertidumbre, la sociedad hace lo que mejor sabe:
acusar a Remaina sin fundamentos y a su padre de lo que está ocurriendo. Y eso apenas fue el primer capítulo. Es la historia de Junji Ito que mejor lleva a cabo el horror cósmico, literalmente. No es la única, pero es increíble cómo mezcla la ciencia ficción con el apocalipsis, más el terror constante que genera la incertidumbre y el pánico de saber que algún tipo de monstruo gigantesco cósmico está cerca. ¿Sos de esas personas que le tienen miedo al fin del mundo, ya sea por un armagedón nuclear, aliens o cambio climático? Entonces mantenete muy lejos de esta historia, ya que mezcla a la perfección todo eso con lo peor de la humanidad. La ciudad sin calles. Me gustó mucho esta historia y quizás sea mi preferida de Junji Ito, porque lo tiene todo para ser la historia de terror perfecta. Hay cosas sobrenaturales, hay un sueño, una pesadilla que no permite distinguir realidad de sueño, hay desesperación, hay terror psicológico y sobre todo hay incertidumbre en un mundo confuso donde la privacidad está desapareciendo. Y también quizás sea mi historia de terror preferida porque es una de las pocas que, además de generarte este miedo que te genera al leer a Junji Ito y percibir ese horror cósmico inherente que hay hasta en lo más oscuro y profundo de nuestras almas, eso que logra tan bien hacer Junji, esta historia también te hace pensar y me parece que es una crítica o una metáfora perfecta a varios problemas que hay en la sociedad, desde esta forzada eliminación total de la privacidad con el auge de las redes sociales, donde estamos obligados a mostrar qué pensamos, qué hacemos, cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos, olvidando por completo esta distinción, esta diferencia tan importante que había entre lo privado y lo público, hasta por lo menos fines del siglo pasado. Y Junji Ito sabe tomar ciertos problemas de la sociedad, como la explotación, la sobrepoblación, combinado con este auge de las tecnologías de la comunicación y la información, en síntesis, capitalismo combinado con globalización, y sabe darle este enfoque sobrenatural y terrorífico para dejarnos un mensaje y a la vez generarnos temor a lo horrible que puede ser habitar este cosmos, porque no importa que pertenezcamos a la Tierra, realmente no hay una separación entre el cosmos y la Tierra, todos somos parte de este cosmos tan inmenso, tan oscuro y tan confuso. Y el ser humano, frente a todas estas fuerzas terroríficas y cósmicas, simplemente es una hormiga con conciencia que sufre y no puede comprender la fuerza del horror cósmico. En todo esto pienso mientras leo esta obra tan existencial y a la vez tan increíble. Por último, hablemos muy poco de Tomie. Tomie empieza con todo. En medio de un asesinato que ocurrió en medio de una clase, no hay sospechosos, solo hay una chica cortada en pedazos en medio de una clase. No hay imágenes viscerales, ni gore, ni nada por el estilo. Simplemente hay gente preocupada, triste, confundida, que no comprende cómo pudo haber pasado algo así. Y de repente Tomie, la chica asesinada, vuelve a aparecer, así de la nada. No voy a seguir contando mucho para no spoilear, pero la historia de acá en adelante se pone cada vez más intensa y a la vez divertida, porque es muy interesante ver cómo los estudiantes y bueno, los profesores y todo el mundo reaccionan ante todo este panorama que la verdad es un desastre mental. Es una de las primeras historias de Junji Ito, por lo menos eso parece en la calidad de los dibujos. Sigue siendo muy buena cumpliendo esta función de generarnos ese temor y a la vez atraparnos en una historia tan interesante. Sigue siendo una de sus historias más memorables, demostrando que desde el principio este excelente mangaka ha sabido crear historias muy buenas de terror. Por último, pero no menos importante, también tengo que recomendar la lectura de otros trabajos como Glyceride, Frankenstein y The Enigma of Amigara Fault, que por razones de tiempo no voy a poder analizarlas todas en un solo video. Pero es obvio que tarde o temprano voy a terminar haciendo un video hablando sobre cada obra de Junji Ito. Todos los trabajos de Junji Ito, incluso los más bizarros, son interesantes y creo que todas estas historias buscan, aunque sea de la manera más rara posible, dejar algún tipo de enseñanza. Cada una de sus historias son excelentes creepypastas dibujados, así que si les gusta lo perturbador o etcétera, dejen de mirar videos en YouTube y vayan ya mismo a leer este manga. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado mucho este video y este autor. No olviden dar like, comentar y suscribirse
para mucho más sobre cómics y manga TV, lo mejor de dos mundos en un solo canal. Hasta la próxima.